tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Y sí, vamos a seguir con la misma dinámica que llevamos llevando estos días, y es entrevistar a los colaboradores que nos acompañaron en nuestra etapa de la radio. Y hoy tenemos un invitado de excepción muy interesante que nos acompañaba todos los miércoles, pero antes de presentarle tengo que saludar a mi compañera que siempre está conmigo, Irene de Frutos. Irene, ¿qué tal? Pues fenomenal, Teresa, ya sabes, aquí cuestionario, bueno, iba a decir en mano, cuestionario en carpeta, con 20 preguntas tenemos, pero claro, luego cada día, según el invitado, nos da tiempo a las 20, otras veces tenemos que improvisar alguna más sobre la marcha, otras nos quedamos en 10, según lo que vaya surgiendo, claro. Y si nos quedamos a medias, pues lo que tenemos que hacer es invitarles de nuevo, desde luego no que está sí. mal. No, a nosotros nos encanta que vuelvan. Y bueno, como decíamos, hoy nos acompaña José Antonio Blasco Abad, él es arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, Teresa, Irene, aquí, asustado, no sé muy bien a qué me voy a enfrentar. ¿Asustado? No, ya verás que luego las preguntas, ¿verdad, Irene? No son tan difíciles. Son fáciles, además nos conocemos ya. Es verdad que este tipo de preguntas pues no es lo habitual que solamos hablar entre nosotros, pero bueno, hay que conocernos un poquito mejor, también nuestros espectadores que te conozcan. Así que, bueno, empezamos primero hablando de tu profesión, José Antonio. ¿Eres arquitecto? ¿Siempre quisiste serlo o en qué momento? Bueno, fíjate, esta es una cuestión que me han preguntado ya muchas veces y es curioso porque yo realmente no tengo un inicio vocacional, ¿no? Es decir, no hay en mi familia nadie que fuera arquitecto ni que tuviera relación con el mundo de la arquitectura. Y fue, pues bueno, prácticamente una especie de consejo muy habitual, por otra parte, de profesores que me decían, bueno, pues chico, tú dibujas muy bien, te interesa el mundo de la historia y el arte, y luego se te dan muy bien las matemáticas, con lo cual parece como que eres carne de cañón para la arquitectura. Probé, dije, bueno, pues no hay así otra cosa que me motive más, y encontré una carrera que en momentos me resultó apasionante y que realmente te prepara para ver el mundo de una manera distinta, con lo cual, pues bueno, estoy muy agradecido a la formación. Luego la profesión, esa es otra cosa, sí. Es otra historia. Pero además, José Antonio, porque tú tienes un blog que es www.taller-medioideas.com, y en ese blog relacionas la arquitectura con la historia. ¿Cómo encuentras todas esas historias que son sumamente apasionantes? Bueno, ese es uno de mis grandes hobbies o aficiones, que es investigar el mundo de las ciudades, escribir sobre ella, relacionarlas. Fíjate que en la ciudad realmente pues encontramos un poco todo, ¿no? Todo, por lo menos lo que también a mí me interesa, es desde luego la arquitectura, pero también la historia, la psicología, el arte, es decir, hay mil cosas en el mundo de las ciudades que en cierto modo pues me permiten ir desarrollando pues bueno, mis diferentes obsesiones, ¿no? Es decir, desde temas que tienen que ver con la música hasta con la jardinería, todo lo encontramos en la ciudad. Entonces intento en la medida de lo posible todas las semanas subir un pequeño articulito en el que voy escribiendo de las cosas que me llaman la atención, siempre con ese eje vertebrador que es el mundo de las ciudades, dentro, digamos, de todo el mundo, que es por otra parte lo que íbamos hablando en los programas de radio. Desde luego que sí. Además, bueno, Irene, no sé si te acordarás cuando estuvimos en Bruselas, cómo nos claro. explicó todo José Antonio estupendamente, y de repente nos dice que no, que nunca había estado, que era la primera vez que visitaba Bruselas, y nos quedamos que de verdad no nos lo podíamos creer de lo bien que lo explicaba. Sí, claro, porque él pues bueno, se habría informado, habría estado buscando en internet, claro. Pero además es que nos guiaba por las calles como si las conociera de toda la vida. Eso se llama estudiarse los planos, que claro. Es una de esas grandes aficiones que yo siempre estoy rodeado de planos de ciudades, etcétera, que me gusta pues bueno, ver cómo se gestaron, cómo se fueron trazando. Y bueno, te las vas aprendiendo. Y el caso de Bruselas, que era una de las ciudades que yo no había conocido y tuve la oportunidad de hacerlo con vosotras, pues bueno, yo iba con los deberes hechos, me había estudiado el plano, lo tenía en la cabeza. Yo tengo una cabeza, digamos, estructurada bastante racionalmente, ¿no? De manera que dices, bueno, pues tengo la imagen del plano, claro, y sé, visual, digamos, ¿no? Ubicarme, tengo una especie de Google Maps en la cabeza, donde voy ubicando los puntos singulares. Y por eso, bueno, sabíamos claro. por dónde nos movíamos. Claro, porque eso en cierta manera a día de hoy se ha perdido, ¿no? Con Google Maps nosotros ponemos desde dónde salimos hasta dónde queremos llegar y ya está, y nos olvidamos del resto. Eso nos está volviendo perezosos, efectivamente, sí. Porque ahora es muy fácil, ya no se ve, o se ve muy poco, a gente con planos intentando investigar o buscar referencias para volver, casi como esas miguitas de pan de pulgarcito, ¿no? Que decía, bueno, pues voy dejando aquí mis miguitas, voy fijándome en las referencias
para poder volver al hotel, ¿no? Ahora eso ya prácticamente es poner en el Google estoy aquí, quiero ir allá y te lleva, ¿no? Bueno, yo soy de la vieja usanza. A mí me encantan los planos, recuerdo además cuando era pequeña que iba en el coche con mis padres y íbamos pues de viaje y mi padre, no, venga, abre el plano y busca no sé qué, estamos en no sé cuál pueblo y entonces me entretenía muchísimo. Y de hecho ahora cuando voy a alguna ciudad siempre busco algún plano y me guío por planos, pero... Pues eres una excepción afortunada porque fíjate, hay un libro que es muy divertido que dice ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los planos? Sí, pues vaya, pues soy la excepción. Y me oriento bien, no sé si será un poco por eso, por el tema de los planos e intentar interpretarlos desde hace tiempo, pero me oriento bien también. Yo soy un completo desastre, en todas partes, en todas partes, sea donde viva, un sitio que conozca nuevo, un sitio que conozca de toda la vida. Cambia mucho en que vayas con alguien que te vaya acompañando o que estés tú sola y entonces necesariamente tengas que buscar esos hitos y esas referencias. Claro, lo que pasa es que, como decimos, con el mundo nos volvemos Google, perezosos. Pues es mucho más fácil. De hecho, yo hay veces que pienso, ¿qué hubiese sido de mí si no existiese el GPS, si no existiese Google Maps? Yo estaría todos los días perdida. Hay mucha gente que lo dice, desde luego. Sí. Pero bueno, no hay nada, Teresa, sino como ir en moto, porque como en moto a mí me ha pasado también que no puedes ir con el móvil ni nada, en el coche te pones el GPS, en la moto ahora, bueno, puedes poner algún soporte y eso, pero yo no lo he llevado nunca, entonces antes de salir de casa decía, vale, tengo que ir a no sé dónde, y miraba cómo se iba y luego ya pues por las calles me iba guiando, decía, sé llegar hasta aquí y luego pues la primera a la derecha, luego dos a la izquierda o yo qué sé, y así iba llegando. A Madrid iba con mi pequeño coche en una ciudad casi desconocida y me ponía el plano en el volante e iba orientándome en la medida que podía, que Madrid no es fácil, no es como Barcelona, que es muy sencillo, es decir, es un esquema de orientación muy sencillo. Madrid es complicado porque se van curvando las calles y de repente estás donde pensabas que no estabas, en fin. Hay muchas zonas que se parecen, te lías, bueno, por lo menos yo. Luego al final ya te haces con ello, pero al principio sí me acuerdo de conducir en el coche con el plano, iba agarrándolo y entonces pues me iba aprendiendo también la ciudad, ¿no? Hablabas de Madrid, de cuando llegaste a Madrid, José Antonio, y es que tú no eres de Madrid. No, yo soy aragonés, soy de Barbastro, que es una ciudad de Huesca. Estudié en Pamplona y de Pamplona empecé, digamos, pues bueno, el periplo profesional lo empecé en Pamplona, pero al final las circunstancias te llevan a Madrid, en Madrid montamos el estudio y ya llevo prácticamente 30 años aquí, o sea, que ya soy casi un madrileño más, ¿no? No, eres un madrileño de pro, 30 años yo creo que ya se convalida, ¿no? Yo creo que sí, lleva más que nosotras. Sí, aquí, o sea que imagínate, desde luego. José Antonio, hay muchas preguntas aquí en este cuestionario, pero bueno, empezamos por la primera en orden y luego ya pues según vayamos viendo, ¿vale? ¿Cuál es tu mejor momento del día? Mi mejor momento del día es la noche. Sabéis que hay búhos y alondras, ¿no? Sí. Es decir, hay quien está más activo por la mañana y más activo por la noche. Yo soy búho totalmente. Yo no me iría nunca a dormir, luego me cuesta mucho levantarme y donde realmente disfruto es por la noche, que es cuando ya, digamos, olvidado un poco del mundo, pues me dedico a lo que hablábamos antes, pues a investigar mis cosas, a escribir, tal, y entonces soy ave nocturna, sí. Donde encuentras tu ratito para ti, ¿no? Efectivamente, donde ya te concentras y estás un poco en tu mundo, ¿no? Que es algo, pues bueno, para mí me resulta muy agradable. Y si tuvieras que elegir un rincón especial, no sé, donde tú te sientas a gusto, ya sea un lugar así, pues no sé, con alguna historia personal, digamos, puede ser un parque, un museo, una ciudad en general, una habitación, cualquier cosa. Bueno, a mí, es decir, más que un lugar, yo acabo, digamos, relacionándome con ciudades, ¿no? Es decir, veces que dicen, no, ¿cuál es la ciudad que más te gusta? Que es muchas veces me lo han preguntado y dices, bueno, pues es difícil responder porque hay muchas ciudades, cada una tiene una cosa concreta y tal, decir, pero vamos, dices, Roma, Chicago o París, ¿no? Es decir, a lo mejor, quizás si me perdiera y me tuvieran que encontrar, a lo mejor me encontraban en París. En París. Quizá. ¿Y de París? ¿En qué sitio en concreto? ¿Todo París? ¿Paseando por...? Bueno, fíjate, a mí me gusta mucho, desde luego, recorrer las ciudades en sus puntos, podríamos decir, más emblemáticos, pero siempre procuro recorrer las zonas donde no hay turismo, donde se ve cómo vive realmente la gente, ¿no?
y eso pues lo suelo hacer siempre que puedo. Eso mi familia pues hay veces que me limita, ¿no? De coger por ejemplo un autobús y ir a los barrios de una periferia pues para ver un poco pues eso, cómo son las viviendas, cómo son las calles, cómo se mueve la gente, cómo se desarrolla la vida normal. En el caso de París, pues bueno, es decir, todo el centro tiene ese ambiente tan especial en el que tienes ahí prácticamente la historia de la Europa occidental está condensada en unas cuantas manzanas, y dice, pues bueno, todo ese centro me encanta pasearlo. Y si tuvieras que elegir un lugar para ir de vacaciones, en este caso, que... Pues fíjate, las vacaciones que siempre se dice playa o montaña, sí. ¿no? Dices, pues ni playa ni montaña. Hombre, si tuviera que elegir, yo siempre sería más de montaña que de playa, a lo mejor porque son mis paisajes de la infancia, los Pirineos, etcétera. Sí. Pero yo las vacaciones hace ya años que no vamos a la playa. Cuando mis hijas eran pequeñas, pues íbamos a la playa y estas cuestiones. Ahora ya desde que ya son mayores, pues hacemos un tipo de vacaciones que son las que a mí realmente me gustan, más que son viajar, ¿no?, a ciudades. Claro. Y hacer sobre todo recorridos. Vamos mucho en coche y hacemos rutas que a lo mejor permiten pues disfrutar de varios lugares, incluso algunos que no son tan turísticos. Y bueno, mis vacaciones al final son eso, hacer rutas y ver ciudades, que realmente es lo que a mí me estimula, ¿no? Es decir, para mí las vacaciones no es tener que tirarte en un sillón a descansar, ¿no? Es decir, no, me resulta estimulante el poder dedicarme a lo que realmente me apasiona, ¿no? ¿Y el destino en función de qué lo eliges? ¿De la historia de la ciudad o simplemente porque te apetece? Porque no lo conoces y... Bueno, normalmente, me gusta mucho a mí también repetir, ¿eh? Es decir, ¿Sí? yo tengo amigos que me dicen, no, pero si lo mejor es explorar mundos distintos, ir a la India, a Tailandia, a África, sí, tal. Sí. Yo soy más de, como dicen los músicos, de variaciones sobre un tema, ¿no? Es decir, prefiero ir 10 veces a París, o 5 veces a Londres, o 25 a Barcelona, que explorar lo que suceda en la isla más perdida de Tailandia, en una cultura que no conoces, ¿no? Al final yo prefiero estar en entornos conocidos y profundizar en cuestiones que más o menos sabes, en una historia que te pertenece en cierto modo, y siempre acabo eligiendo, pues bueno, ciudades relativamente del entorno, podríamos decir, en el que sabemos cómo nos manejamos, ¿no? Quizás a lo mejor sea ser poco aventurero, eso lo reconozco, ¿eh? No soy muy aventurero. Está bien, porque bueno, son lugares en los que cada vez que vas te encuentras con cosas nuevas, ¿no? Efectivamente. Sí, o si pues vas ahora y vas dentro de 10 años, pues cambia muchísimo las cosas. Y sobre todo arquitectónicamente. Y ese descubrir los matices, sí, y las cosas nuevas que han surgido, para mí es muy apasionante. Mucho más que descubrir cosas que son un contraste tan radical que a lo mejor no le saco el partido que a mí me gusta sacarle a las cosas, ¿no? Hablas de, bueno, hacer turismo, me imagino que en eso pues te mueves bastante andando. ¿Practicas algún deporte? Deporte. Bueno, eso del deporte y yo somos dos conceptos poco compatibles, ¿no? Hombre, me gusta pasear, de hecho, pues, por ejemplo, Madrid, que es una ciudad que he paseado mucho a lo largo de todos estos años y sigo haciéndolo, descubriendo esos matices que os decía, pero ese es el único, digamos, acercamiento al deporte. Es decir, el mundo del deporte para mí es una cuestión que hay veces que determinados proyectos que hacemos en el estudio tienen que ver con el mundo deportivo, pero lo miro como desde fuera. Es decir, no tengo esa afición. ¿Y para verlo o tampoco hay ningún deporte que te motive a pues ir a un, yo sé, a un estadio o a un, no sé, o verlo en la tele? No, en la tele suelo ver algún partido de fútbol cuando tiene emoción, la final de no sé qué, o cuando juega, pues bueno, pues por ejemplo, pues yo qué sé, el Atlético de Madrid. ¿Eres pues, del Atleti? ¿Eres del Atleti? Eres del Atleti, efectivamente, soy del Atleti y tal. Entonces, no soy muy futbolero ni muy tampoco dado a ver este tipo de cosas, pero bueno, pues la final de la Eurobasket, por ejemplo, pues dices, pues voy a verla, sí, o el partido del Atleti, tal, pues bueno, ese tipo de cosas, pero muy puntuales, ¿eh? No soy para nada asiduo. No decías. También hablabas de que no eres muy aventurero. Muy aventurero. Hablábamos antes de comenzar el programa también de, bueno, pues de vértigo y unas cosillas. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho nunca?
Yo creo que nunca he hecho nada que sea arriesgado o que sea descontrolado, ¿no? Es decir, yo, fíjate, como hablábamos antes del viaje a Bruselas, es decir, pues yo los viajes los disfruto desde luego cuando estoy y también en parte después sacando las conclusiones, pero cuando realmente los disfruto es preparándolos. Entonces, esa misma técnica, podríamos decir, la aplico a todo. Es decir, yo no soy de los que llega a los sitios sin saber qué va a hacer o dice, bueno, pues ya iremos improvisando, ¿no? Es decir, otra cosa es que luego la realidad te lleve a tener que tomar, digamos, decisiones que a lo mejor no son las que tú tenías previstas, pero por lo general siempre suelo tener una cierta planificación, un plan A, un plan B o un plan C, ¿eh? Y eso de decir, no, vamos a la aventura, yo creo que nunca, ya te digo, nunca he hecho locuras de ese tipo, de decir, venga, vamos a esto y ya veremos, ¿no? Es decir, vamos a viajar y ya donde lleguemos encontraremos un sitio para dormir. No, yo soy de los que lleva el hotel, digamos, reservado y sabe que va a llegar a ese hotel y que lo tiene todo controlado, ¿no? Eso es un poco, bueno, son cuestiones de carácter. Claro, oye, ni una cosa es mejor ni la otra es peor. Es verdad que por aquí hemos tenido colaboradores invitados de todo tipo y cada uno pues te sorprende de una manera y pues, oye, que todas las opciones son válidas. Hemos hablado de deporte y no es lo tuyo. ¿La cocina qué tal se te da? Pues bueno, vamos descubriendo las cosas que no encajan conmigo, ¿no? Tampoco la cocina, Bueno. tampoco. No, la cocina, desde luego, no me gusta cocinar, sí me gusta comer, pero fíjate que eso los franceses tienen la diferencia entre lo que ellos dicen el gourmet y el gourmand, ¿no? El sibarita que degusta y aprecia y tal, y el que le gusta, digamos, la cantidad y el comer y tal, ¿no? Pues yo soy más gourmand, más gourmand que gourmet, o sea, mis comidas favoritas en ese sentido siempre son cosas sencillas y no me gusta hacerla ni tampoco creo que a lo mejor tenga, yo qué sé, el paladar suficiente para apreciar determinadas cosas, con lo cual, pues bueno, decir, la gastronomía y yo tampoco tenemos una relación muy intensa. Muy estrecha, ¿no? ¿Y tu plato favorito? ¿O tus platos favoritos por lo que te pierdes? Pues fíjate, ¿sabes lo que me pierde a mí realmente? Los macarrones. Los macarrones. Qué bueno. Unos macarrones con tomate, chorizo, cosas, es decir, unos buenos macarrones así al horno con queso gratinado. Sí. Es decir, no es nada sofisticado, ¿eh? No, pero es decir, pues eso a mí está buenísimo. me pierde. Están buenísimos. No te vamos a preguntar una pregunta estrella que era la de tu mejor receta. Porque claro, nos la saltamos. La de los macarrones, yo seguro sé que hacer macarrones que salen muy buenos, bien, pero ¿no? claro, tampoco es mucho mérito, ¿no? Es decir, Oye, a coger partir el de ahí, punto a ¿no? la pasta y tal, no te creas, ¿eh? Bueno, Tiene tiene su cosilla. el al dente y tal. Al dente. Sí. Tiene su Así que cosilla. vamos a optar por otra pregunta que igual esta se le da mejor a José Antonio, que es si pudieses resucitar a un famoso personaje histórico, ¿a quién resucitarías? Para charlar con él, no sé, preguntarle si tienes alguna inquietud sobre algo. Sé que es una pregunta muy difícil que necesita tiempo para pensar. Joder, esa vez no, antes he dicho, no, hay preguntas que sí me han hecho. Esta no me la habían hecho. Nunca, ¿no? jamás. Y dice, pues no sé a quién. Fíjate, me viene así como a la cabeza rápidamente a Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Es decir, que es un personaje que siempre me ha fascinado. Fíjate, yo no soy muy de leer biografías, me interesan, digamos, más las obras que lo que son los avatares de la vida de cada artista, aparte de que tenga sus problemas, pero este quizás sea la excepción. Me parece un personaje tan peculiar, tan fascinante, tan polifacético, que incluso, fíjate, cuando una vez que en Florencia pues fui a visitar lo que era, pues bueno, su casa, más o menos, ya está muy cambiado y tal, y quizás, no soy tampoco muy de ídolos, pero quizás Miguel Ángel sería el que me gustaría charlar con él. Fíjate, no lo había pensado yo eso, pero es el primero que me ha venido a la cabeza. Bueno, pero el perfil de personaje va mucho contigo. Te pega muchísimo. Y si pudieras elegir tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Un superpoder. Sí. Pues no lo sé. Fíjate que, en cierto modo, yo recuerdo que de pequeño estas cosas que se hacen con
Estas cosas dicen, me gustaría ser invisible, por ejemplo, Sí. ¿no? Eso es muy habitual. En cierto modo, en la gran ciudad te conviertes también en alguien invisible, eso me encanta, ¿no? Sí. Lo de pasear por la ciudad sin que nadie te diga nada, ¿no? Fíjate que esas cuestiones son discusiones muy habituales cuando se dice, no, la calidad de vida que tienen las pequeñas ciudades o los pueblos donde sales a la calle y la gente y te conoces a todo el encuentras y mundo. saludas y te dices, pues no, a mí me gusta todo lo contrario. Pasar Me gusta esa desapercibido. especie de pasear en anonimato, de que nadie te diga y estás concentrado en tus cosas y tal, ¿no? No sé si sería ese un superpoder, pero vamos. Sí. A En ti, cierto modo lo consigues paseando por las grandes ciudades. tú lo de ser famoso lo llevarías fatal, ¿no? Lo de Mal, que te mal, mal, reconocieran mal, sí. por ahí, por la calle, no... Me gusta todo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que no lo llevaría muy bien. Sí. Y hablábamos, bueno, no sé si Teresa... No, yo iba a pasar a otra pregunta al cuestionario, así que dale tú, que tú has... No, también era otra pregunta del A cuestionario. ver si vamos a coincidir, ¿cuál era? No, hablaba de Miguel Ángel, de lo de las biografías, y entonces has hablado un poquito ahí de lectura. ¿Qué tipo de lectura vamos contigo? ¿Qué libro, si pudieras quedarte con uno, recomendarías? También esa pregunta es difícil. Mira, yo en general leo bastante, tengo esa costumbre además de decir ya me voy a la cama y siempre le saco un rato a lecturas. Últimamente estoy leyendo más cuestiones de historia, ensayo, eso es lo que en cierto modo me acompaña más. Y en cuestiones de novela pues tengo una debilidad por lo que es la novela negra. Entonces, pues cuando estoy a lo mejor, yo que sé, agobiado y tal, y me quiero, digamos, evadir, pues siempre tengo una buena colección de novela negra y vamos, y procuro, digamos, pues bueno, seguir leyendo por ahí. Pero lo más habitual, me gusta mucho leer historia. No sé qué libro recomendaría, ¿eh? Es decir, fíjate, este verano, por ejemplo, he leído uno que me ha gustado mucho además, que es Patria, que Yo está también siendo... me lo he leído. Está Muy siendo bueno. muy Está saliendo en exitoso. los programas varias veces. Y me ha gustado mucho, además ha sido una especie ¿Verdad? de obsesión, de lectura, de enganche y prácticamente En nada te lo has terminado. no dejarlo hasta que lo acabas y no haces otra cosa, ¿no? Con lo cual, Además está muy bien escrito. Sí, sí, Yo creo sí, que es un sí. libro que se debería leer todo el mundo. sí, Para pues conocer un me ha poco, ¿no? gustado Lo que mucho. pasó Esa ahí. es la única novela, pero todo lo demás ya os digo han sido cuestiones sobre todo de historia. Este verano está muy pirenaico, muchas cosas de los Pirineos. Como por ejemplo, Bueno, son cuestiones que son temas de guías, cuestiones que tienen que ver con la historia de los diferentes lugares, tanto de España como de Francia, en fin, un poco todo ese batiburrillo que tarde o temprano volveré a acabar escribiendo de los Pirineos y de todo bueno, eso. hubo una historia que se hizo muy famosa, un libro que se hizo muy famoso, que efectivamente eran los Pirineos, no se decía muy bien el sitio, pero por lo que bueno iban contando, yo me imagino que es Cerler, que fue Palmeras en la nieve, no sé si Sí. la has leído. Y entonces, siempre No, que me no leía el libro... no lo he leído, lo ha leído mi mujer, pero bueno, la escritora es de la zona, Sí. de la zona de donde soy yo y tal, fue alcaldesa del pueblito de Benasque y es un libro que ha tenido un éxito estupendo, Sí. sí, y está ambientado en todo ese valle, ¿no? de Cerler, Benasque, todos esos pueblos, sí. Bueno, continuamos Sí. con el cuestionario, José Antonio, y yo no sé si tienes algún refrán o alguna frase que tenga un significado para ti o que te acompañe o que digan, mira, mi madre siempre me decía esto, o algo así, una filosofía de vida o... Pues tampoco lo había pensado, también es una pregunta Complicada. difícil. Sí, no tengo yo así ningún, esto que dice, no, tengo un lema o algo que me acompaña, no diría yo que tengo ningún refrán ni ninguna cuestión que me acompañe. No sé, no sabría. Bueno, pues vamos con una fácil, Teresa. Hemos hablado de lectura y ahora vamos con filmografía. ¿Alguna película? O que igual, me imagino que las películas históricas van más contigo, pero hay veces que también incluso dices, he leído tanto, sé tanto del tema que a lo mejor esto se aleja un poco de la realidad o... No sé, ¿qué tipo de películas? De películas, pues voy poco al cine, quizás sea por tiempo o por las circunstancias. Sí me gusta ver películas en la tele, las voy viendo, digamos, con retraso. Los éxitos cuando puedo los voy viendo. Y
y tampoco podría decirte que tengo así, que dices, no, tengo un autor tal. Hombre, en épocas que me ha dado por ser más cinéfilo, pues me ha gustado mucho pues, determinado cine español. En general el cine de acción pues también me atrae, tiene que ver pues a lo mejor con eso que decíamos antes de la novela negra, buscando un poco la evasión, ¿no? Hay películas, fíjate, el otro día precisamente estábamos hablando de una película que a mí me impactó, que fue Remando al viento de Gonzalo Suárez, que me gustó la película, me gustó cómo encajaba en la música y tal, y la vi hace tiempo y la volví a ver no hace mucho, y la comentaba con un amigo, y decir, ese tipo de películas que tienen un punto muy imaginativas, un punto surrealista, sí, de asociación de cosas extrañas, que hacen que tú, en cierto modo, participes de la propia película interpretando cuestiones que a lo mejor no son la intención que ha tenido el autor, sino simplemente va soltando imágenes, va soltando sugerencias y tú las alineas como tú quieras, ¿no? Entonces tú tienes como, en cierto modo, tu propia película, ¿no? En este caso es una película que trata de, bueno, de cuando se gestó Frankenstein, la novela, tratada de una manera muy personal y con unas asociaciones que me parecen fascinantes, ¿no? Y bueno, ese tipo de películas también me interesa. Sí, yo pensaba que a lo mejor, porque cuando te lo he preguntado, digo que estaba pensando yo a la vez, ¿no? ¿Qué película le gustaría a un arquitecto, aunque no tiene nada que ver luego? Pero he pensado, no sé, en la película, por ejemplo, de Origen, no sé si la has visto. Esa no la he visto. Pues cuando se meten en los sueños y recrean, necesitan un arquitecto de sueños, porque tienen que recrear la realidad, pero en un sueño, y entonces... Hay que crear un escenario. Exacto, y como las ciudades dentro de los sueños se pueden modificar, pues hacen un poco lo que quieren con los edificios, bueno, y lo cambian. Las ciudades realmente, no en los sueños, en la memoria se modifican, ¿eh? Es decir, el recuerdo que tú tienes de las ciudades, es decir, ahora estamos en Madrid, es decir, pero bueno, es decir, hablábamos antes de París o de Londres, es decir, bueno, pues esas ciudades visitadas quedan en cierto modo en el recuerdo y se van deformando escalas, se van deformando lugares, luego en cierto modo la vuelta genera una cierta sorpresa muchas veces, no porque el espacio haya cambiado, sino porque lo que ha cambiado ha sido la percepción y el recuerdo que tú tienes de tu memoria. Entonces esa película intentaré verla porque tiene que ver con estas cuestiones. Sé cuál es, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de verla, pero sí, esas cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la memoria, con el recuerdo, con cómo se deforma o se modifica, digamos, esas cuestiones, pues siempre me han interesado mucho, con lo cual, pues si trata de eso, buscaré tiempo para verla. Sí. Nos quedan pocas preguntas, Teresa. Sí, y 2 minutos de programa, ya aprovecho para decirte. Bien, pues entonces vamos con la última, y va a ser si hay alguna disciplina que siempre hayas querido aprender y no lo hayas hecho, alguna tarea pendiente, que te queda ahí una espinita, no sé, en alguna cosa. Ahí sí tengo yo una asignatura pendiente, que ya creo que a estas alturas no creo que la pruebe, que tiene que ver con la música. La música. De pequeño, pues bueno, pues estudié solfeo, empecé con guitarra, lo dejé todo, estas cosas que pasan en la adolescencia y tal, y siempre me ha quedado esa espinita clavada que me gustaría, digamos, yo pues bueno, siempre escucho música, tengo siempre música alrededor, y me hubiera gustado no tanto por el tema de tocarla, sino por meterme dentro de lo que es, o entender bien las estructuras musicales y saber un poco cómo se organizan. Entonces, esa yo creo, haber aprendido a tocar un instrumento musical o tener fluidez, a lo mejor en la lectura de pentagramas y tal, esa yo creo que es mi asignatura pendiente. Pues con esto último que has dicho, José Antonio, nos vamos a quedar porque ya hemos terminado el programa. No sé si te ha pasado lento, rápido, si ha sido muy difícil las preguntas. No, rápido, más fácil de lo que yo pensaba. Alguna no se ha podido contestar, pero bueno, sí, ha sido muy agradable. ¿Has contestado todo? Algunas preguntas. Hasta la de la receta, que también los macarrones. Así que bueno, José Antonio Blasco Abad, muchísimas gracias por acompañarnos. Irene, a ti te espero también en el siguiente programa, por supuesto. Sí. Y yo quiero decirle a José Antonio que nunca es tarde, ¿eh? Así que lo de aprender a tocar un instrumento, todavía hay tiempo. Bueno, ya hablaremos. Ya os contaré. Bueno, y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos. Esperamos que se lo hayan pasado tan bien como nosotras y les esperamos aquí en nuestro primer programa. Hasta luego.